hemos vuelto de la pausa tan necesaria y retomamos la conversación con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Bastante interesante, temas muy candentes, muy actuales que importan y afectan mucho a todos, en realidad a todos los ciudadanos de este país. Guillermo, otro proyecto que ya fue aprobado, salió de una moción parlamentaria, es decir, no fue el Ejecutivo, el Gobierno que lo presentó, pero ya fue aprobado, que es la suspensión de cobro de servicios básicos, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí hay incluso diputados y senadores de Gobierno, ¿cierto?, que apoyan esta medida, que votaron a favor, y queda esta posibilidad de que el Gobierno, a través del veto presidencial, ¿cierto?, no la promulgue ni la publique el día de mañana. Y ahí está este tira y afloja que la verdad que es bastante interesante, porque dicho así, uno dice, y uno escucha a las personas, mira, quizás que me suspendan por unos tiempos el servicio básico me aliviaría mucho, me alivia mucho que 2 o 3 meses y después yo lo pago después. Otros dicen, mire, lo que pasa es que hoy día los servicios básicos no se están suspendiendo y hay reprogramaciones, en fin. ¿Cuál es tu postura respecto de este tema? Mira, como en muchos debates acá ha habido bastante de desinformación, y creo que es importante que la gente sepa de qué estamos hablando. El Congreso hace algún tiempo presentó una moción que lo que buscaba era que a las personas no les corten los suministros básicos por no pago durante estos meses. Claro. Ese es un proyecto que a mí personalmente, sabemos que es inconstitucional que lo presente el Congreso, pero me parece bien inspirado. O sea, me parece que si una persona está hoy día en su casa, obligadamente, no tiene plata para pagar la cuenta de la luz y el agua, no puede estar en su casa sin luz ni agua. Claro. O sea, a mí me parece que eso es básico y es fundamental. Al gobierno le pareció lo mismo, que era algo básico y fundamental. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno fue y llegó a un acuerdo firmado, no un acuerdo por teléfono de palabra, firmado con los proveedores de luz y agua, en el cual estos proveedores de luz y agua se comprometían a que a nadie le iban a cortar el suministro por no pago de la cuenta. De hecho, el acuerdo incluye deudas muy anteriores al COVID. O sea, si alguna familia por razones económicas no ha podido pagar la luz desde noviembre del año pasado, por decir algo, no se le va a cortar la luz tampoco, a nadie. De hecho, la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sí, no ha recibido ninguna queja durante estas semanas o meses de crisis de la pandemia de alguien que le hayan cortado la luz, porque no se la han cortado a ni un solo chileno. Y si algún chileno se la corta, puede reclamar en sec.com o sec.cl y le van a restituir al tiro el servicio básico. Entonces, ¿pero qué pasó? Los parlamentarios, heridos en su orgullo de que esto lo hizo el gobierno más rápido y de manera más eficiente, igual presentaron el proyecto. Y el proyecto se empezó a tramitar y el proyecto empezó a avanzar en el Congreso y el proyecto se aprobó. El problema del proyecto es que trata igual a empresas que son distintas. Por ejemplo, existen en todo Chile las llamadas APR, que es el agua potable rural, que si no les pagan las cuentas, estos APR no sobreviven. Son empresas muy chiquititas, locales, de agua potable, que finalmente proveen al mundo rural, sobre todo de agua potable, y que no es lo mismo que aguas andinas, aguas cordilleras y todas estas empresas grandes de agua. Entonces, el proyecto las trata igual. Esta parte en particular de los APR se solucionó a último minuto en el proyecto porque era demasiado obvio la falencia del proyecto de ley. Yeah. Pero el proyecto comete el mismo pecado en otras áreas. Por ejemplo, ustedes en Punta Arenas, me imagino, no conozco bien la realidad de Magallanes, pero ustedes deben tener, me imagino, como ocurre en casi todo Chile, en comunas chicas, proveedores de internet locales. Sí, así es. Yo no sé si en el caso particular de Magallanes existe alguno, sí. Pero a mí el otro día me mandaron algunas personas de la cuarta región y de Atacama y de otros lugares me mandaban, oiga, aquí en mi región la empresa de TV Cable o la empresa de internet se llama un nombre muy local. Bueno, este proyecto de ley lo que hace es pensar, es centralizado completamente, como si todo Chile fuera como Santiago. Está pensado para los que tienen Entel, para los que tienen BTR, que dicen, si usted no paga la cuenta no le pueden cortar el internet. Pero el problema es que en Chile hay más de 50 comunas a los que no llegan las grandes compañías de telecomunicaciones
y que solamente les provee internet empresas que son locales y que son chiquititas. Que si a esas empresas chiquititas usted no les paga la cuenta, van a pasar dos cosas. Va a quebrar la empresa, la comuna entera se va a quedar sin internet y va a haber gente que se va a quedar sin pega. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, no legislen así. Veamos esto, hablemoslo directamente con las empresas. Uno puede hablar con las grandes empresas de telecomunicaciones y llegar a un acuerdo para que no corten el suministro. Las empresas han dicho que están disponibles. Pero si usted promulga una ley, si usted aprueba una ley como la que ya se aprobó, que trata a todos por igual, al final el gobierno está en un problema. El gobierno dice, si yo hago lo que es popular y firmo esta ley, me voy a cargar a varias empresas chiquititas y locales. Entonces está en esa disyuntiva el gobierno en este minuto, de no saber si vetar parte de la ley o no. Ya, perfecto. Ahora, en este acuerdo que llegó el gobierno con la empresa de suministro, ¿también incluyó a las empresas más chicas o no? Solamente a las grandes empresas, que este acuerdo que llegó hace unos meses atrás. En el caso de la luz, a todas. A todas. Chicas, a todas. Porque los proveedores de luz son concesionarias grandes. Ya, perfecto. Ya. En el caso de agua potable, dejaron afuera a las chiquititas, a las APR, las que proveen de agua potable rural, porque es una realidad completamente distinta. Perfecto. Entonces, el gobierno lo hizo primero, más rápido y mejor. Pero aún así hoy día el gobierno está en jaque porque la oposición dice, nosotros aprobamos este proyecto y el gobierno no lo quiere promulgar porque está coludida con las grandes compañías de suministro eléctrico. Mentira, sí. Que nos muestren un solo caso de alguien que le hayan cortado la luz. Y si eso ocurrió, sec.cl, y la denuncia está hecha porque eso hoy día no se puede hacer. Entonces, de nuevo, un tema como, se cuenta la mitad de la historia, no se explican las cosas y finalmente la gente es engañada. Pero ahí también hay un tema comunicacional del gobierno, digamos. Quizás pues ahí hay una falencia eventualmente, digamos. Y ahí también te voy a preguntar por eso más adelante, a ver si alcanzamos. Tengo varias preguntas, pero voy a tratar de ahora, en octubre hay un plebiscito. Vamos a cambiar de tema radicalmente, ¿cierto? Porque en la hora del tiempo ya quedan 3 meses. Increíble cómo pasa el tiempo. Quedan solamente 3 meses para el plebiscito. O sea, queda nada prácticamente. Y hay posturas, ¿cierto?, de que debe aplazarse por la pandemia, porque difícilmente de aquí a 3 meses todo va a estar, ¿cierto?, muy controlado, o por lo menos los contagios. Otros dicen debe suspenderse definitivamente, porque en realidad ya no tiene sentido, por un tema económico, ¿cierto?, gastarse dinero en tener eventualmente un congreso funcionando y una asamblea o, ¿cierto?, institución constituyente. No tiene sentido. Y otros dicen, mira, esto hay que hacerlo sí o sí, porque hay que zanjar este tema rápido para que si duela de una y no estar esperando desangrándose en el tiempo. ¿Cuál es la postura tuya, Guillermo? A ver, primero, decir que yo estoy absolutamente por el rechazo. ¿Ya? Creo que este proceso constituyente es como nuestro Brexit. Nos estamos pegando un balazo en los pies que nos va a generar un daño tremendo. Dicho eso, yo creo que si se suspende o no se suspende el plebiscito, tiene que ser una decisión sanitaria, que no podemos tomar hoy día. Yeah. Si en un mes más, cuando ya estemos a 2 meses del plebiscito, nos damos cuenta de que las condiciones sanitarias no están, habrá que aplazarlo. Si es que las condiciones sanitarias están, hay que hacerlo. El plebiscito es algo que se acordó de manera democrática, se votó en el Congreso, y bueno, hay que llevarlo adelante. Yo voy a hacer campaña con toda la fuerza del mundo por el no. Creo que la Constitución que nosotros tenemos hoy día, que es una Constitución hecha y perfeccionada durante 30 años, 40 en realidad, sí. Es una Constitución que limita bien los poderes del Estado. Y a mí lo que me asusta de una nueva Constitución lo hablamos al principio del programa, cuando hablábamos de las libertades, sí, que termine siendo una Constitución que le entregue demasiado poder al Estado y que limite las libertades de las personas. Al final, mira, una sola idea. ¿Por qué Evo Morales, Hugo Chávez? Voy a ponerme los ejemplos más extremos, ya. Yo sé que hay otros ejemplos que no son tan extremos. Lo primero que hicieron cuando llegaron al poder fue promover una nueva Constitución. Porque lo más importante de una Constitución, la Constitución sirve para muchas cosas, es la ley suprema, establece los derechos de las personas y muchas otras cosas, pero lo más importante de la Constitución es que limita el poder del Estado. En la Constitución se dice lo que el presidente de la República puede hacer y lo que no puede hacer, claro, lo que el Parlamento puede hacer y que no puede hacer.
lo que el Poder Judicial puede hacer y lo que el Poder Judicial no puede hacer. Entonces, cuando se promovían estas asambleas constituyentes era porque estos presidentes querían tener poder ilimitado. Y eso fue lo que obtuvieron, con reelecciones infinitas, que podían expropiar con el dedo sin tener que pasar por algún sistema procesal, judicial, que podían, si querían, disolver el Congreso. O sea, se dieron así muchísimo poder. Yo tengo la impresión de que en Chile una nueva constitución le va a entregar mucho poder al Congreso, a este Congreso donde tenemos parlamentarios que van disfrazados de Batman o que van encapuchados a la sala, de este Congreso que presenta mociones inadmisibles todo el tiempo, de este Congreso del debate muchas veces es con insultos. A ese Congreso se le quiere entregar más poder, y a mí eso me asusta. Yo creo que nuestra Constitución tiene un buen balance de lo que los poderes del Estado en Chile pueden o no pueden hacer, y por lo tanto yo voy a rechazar este salto al vacío en que no sabemos al final cómo va a quedar configurado los distintos poderes del Estado. Pero insisto, yo creo que el plebiscito, si es que están las condiciones sanitarias, se debe hacer. Perfecto. Y lo más rápido posible, como dijiste tú. Al final, alargarlo es generar más incertidumbre, eso daña más la economía y eso perjudica más a los chilenos vulnerables. Y está también la idea de algunos diputados, en fin, que hablan de rechazar para reformar. ¿Tú compartes de alguna manera esa idea? Que igual habrá que hacer algunas reformas, porque decir de que rechazo significa mantener todo exactamente igual, a mí me parece que no es correcto, pero no, hay que rechazar para reformar, hay que reformar el Tribunal Constitucional, hay que reformar el Poder Judicial, hay que hacer una modernización del Estado, hay que cambiar completo el estatuto administrativo y toda la forma en cómo se relacionan los funcionarios del Estado con el Estado. Mira, hay un montón de derechos nuevos que tienen que ver con Internet, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que incorporarse. Por supuesto que hay mucho que reformar de la Constitución. Las constituciones tienen que ser reformadas permanentemente. Y yo soy totalmente enemigo de estas constituciones pétreas que no se tocan. Y yo tengo muy clarito, y estamos trabajando en una propuesta de 8 o 10 temas que nosotros tenemos que reformar urgentemente la Constitución. Pero es bueno tener ese debate de cada uno de esos 10 temas, por ejemplo, en su mérito. No me parece que partir de una hoja en blanco sea sensato. Los países serios mantienen lo bueno y cambian lo malo. ¿Qué es esto de partir de cero? ¿Qué pasa si finalmente por partir de cero terminamos generando una institucionalidad con poderes desbalanceados? Es que el Congreso tenga mucho poder y, como ocurrió ya en Chile hace 100 años, el presidente no puede hacer nada. Y eso terminó en un desastre, en 1891 y después también con Alessandri. O que le dé mucho poder al presidente y que el Congreso no sirva para nada y que finalmente, si el día de mañana tenemos como presidente a un tirano, pueda hacer lo que quiera. Entonces, yo creo que, dado que tenemos una buena estructura que le ha dado estabilidad al país en 40 años, trabajar sobre eso. ¿Qué es lo que se ha ido haciendo? Hoy día la Constitución ha sido modificada más de 100 veces, pero se ha mantenido esa estructura que le da estabilidad al Estado. Y respecto relacionado con este tema, ¿cuál es la evaluación del actual gobierno? La UDI es un partido de gobierno, y se queja a veces la presidenta del partido diciendo de que ha pagado los costos, ¿cierto? Ha pagado muchos costos por la defensa del gobierno, qué sé yo. Pero ¿cuál es tu evaluación del gobierno? Pensando en dos cosas, pensando en lo que sucedió a partir de octubre del año pasado, donde se echa de menos, y mucha gente echa de menos, mayor firmeza, ¿cierto?, de parte del gobierno, mucha firmeza, mucho manejo político que no tuvo, yo creo que no tuvo. Y después viene la pandemia, ¿cierto? O sea, se juntaron dos cosas, dos hechos que en la historia parece que difícilmente se juntan, digamos. ¿Cuál ha sido tu evaluación al día de hoy de este gobierno? Sea lo político, lo económico. Este gobierno ha tenido grandes aciertos y ha cometido graves errores. ¿Verdad que no? Todos los gobiernos les ocurre algo parecido. Mira, déjame nombrar algunos grandes aciertos. El manejo económico del presidente hasta antes del 18 de octubre, maravilloso. O sea, Chile estaba volviendo a empezar a crecer con fuerza. ¿Eso qué significa? Más empleo, mejores salarios, se reduce la pobreza, se genera más producción, entonces hay más productos, compiten más, bajan los precios. El crecimiento explica gran parte del desarrollo económico de un país. Lo explica casi todo, de hecho. Y en eso el presidente lo estaba haciendo muy bien después de un muy mal gobierno económicamente hablando, como fue el de la presidenta Bachelet. Otro gran acierto, en mi opinión, los paquetes económicos, volvemos a la economía, que hoy día el gobierno está proponiendo, con
poca plata, porque Chile no es un país rico, se está haciendo mucho más que países que son más ricos que el nuestro. Creo que en ese sentido también el presidente y el gobierno han tenido acierto. Otro gran acierto, yo sé que esto es más polémico, yo creo que se ha manejado bien la pandemia. Nosotros vemos como hay países mucho más ricos, con sistemas sanitarios y hospitalarios mucho más modernos, que tienen muchísimo más recursos y donde ha muerto una cantidad de gente infinitamente mayor que en Chile. En Chile el problema no ha sido el tema sanitario. Sanitariamente hablando, la pandemia se ha manejado muy bien. El problema ha sido, y acá viene mi gran crítica, de orden público. Creo que el gobierno en términos de orden público ha sido tremendamente deficitario. 3 ejemplos. Lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, un gobierno paralizado por el miedo, absolutamente de manos atadas, que no era capaz de imponer el orden en Chile con las herramientas que le da la ley y la Constitución, no con otras, con el uso de la fuerza pública tal como lo permite la ley y la Constitución. El tema de la Araucanía, que han pasado por momentos en que se ha desbandado, en las últimas semanas hemos tenido lamentables episodios, y el control de las personas que desobedecen las cuarentenas. Ese es un tema de orden público. El problema que nosotros hemos tenido en esta pandemia no ha sido de salud. Si la tasa de letalidad es de las más bajas del mundo, el problema que hemos tenido ha sido de contagios, porque no hemos sido capaces de imponer las cuarentenas como ocurre en otros países desarrollados, en que el que sale en la mitad de una cuarentena era sancionado. Claro. Y si el que salía sabía además que él portaba el coronavirus, era severamente penalizado. Bueno, nada de eso ocurre en Chile. Entonces, nuestro problema ha sido de orden público, no ha sido sanitario. Y mi gran crítica ha sido esa. Y luego hay otros temas que son menos relevantes, como el tema comunicacional, en que el gobierno transmite mal las ideas, ha hecho muchas cosas, los chilenos no tienen idea, todos los comunicados son llenos de cifras, y al final eso perjudica al propio gobierno, que no logra transmitir bien las cosas buenas que hace. Pero bueno, al final siempre es más importante lo que uno hace que lo que uno dice, pero aún así las comunicaciones es otro punto débil del gobierno. Bueno, el mismo ministro París, ¿cierto?, señala de que es importante lo que se hace, porque eso da señales. Dijo, aunque se enoje el presidente, es importante dar buenas señales. Se lo dijo el ministro París, es una cosa que mucha gente también lo piensa, porque efectivamente el presidente tiene muchas facultades y como autoridad puede hacer algunas cosas, pero a veces hay que ser prudente en el manejo sobre todo ahora, ¿cierto? Pero bueno, y te voy a llevar un tema más. Que ser prudente y hay que siempre dar la señal de que aquí no hay nadie que esté por sobre la ley. Claro. Eso es demasiado importante. Entonces, si nosotros le exigimos al tribunal, a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que hizo un fallo vergonzoso hace 2 semanas, que si nosotros lo vamos a criticar y decir, oiga, aténganse a la ley, político totalmente. Si nosotros criticamos a los parlamentarios que aprueban cosas inadmisibles y que votan diciendo que es admisible algo que saben que es inadmisible, o sea, de nuevo, también se pasan por encima de la ley, bueno, al gobierno también hay que decirle que tienen que atenerse a la ley. En ese sentido, por ejemplo, lo que ocurrió en el funeral de Monseñor Bernardino Piñera es lamentable, porque al final el protocolo sanitario dice que no se abre la tapa. Claro. Entonces no se abre la tapa. Entonces aquí no hay nadie por sobre la ley, ni los tribunales, ni los parlamentarios, ni las personas que están en el Ejecutivo, nadie. No podemos andar transmitiendo a la ciudadanía la idea de que por alguna razón a nosotros los parlamentarios no nos afecta romper la ley, que es lo que hemos visto en el Congreso todo el tiempo con estos proyectos que son inadmisibles. Eso es un privilegio inaceptable, y lo mismo ocurre para el gobierno y al Poder Judicial. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Ahora, en noviembre, si mal no recuerdo, ya un tema más local del partido de la UDI, hay elecciones internas, ¿no? En noviembre, fines de noviembre, si no me equivoco, mal no recuerdo. Sí, noviembre, diciembre, no es una fecha fija. No es una fecha fija, claro, pero debiera haber. Entonces la pregunta otra es doble, ¿cierto? ¿Hay aplazamiento? No sé, ¿hay suspensión? ¿Se va a realizar sí o sí? Porque un tema también que afecta, porque también hay locales de votación, etcétera, y la votación anterior, que fue telemática, no resultó. A lo mejor quizás ahora resulta, ¿cierto? Y la segunda pregunta, en ese sentido, ¿ya hay listas? ¿Qué movimientos hay, digamos? Porque en las últimas elecciones se han enfrentado 2 listas claramente identificables. No sé cómo está ahora. ¿Qué nos puede contar? Porque fíjate que eso incide en la política nacional, un partido que es grande, el manejo, digamos, y de la directiva es distinto en un caso u otro. Mira, en 2 palabras, no ha habido ninguna voz al interior de la UDI
ni de los que se identifican más con la directiva, ni de los que se identifican más con la lista que perdió en la última elección. No hay ni una voz que pida ni aplazar ni adelantar las elecciones de la UDI. Yeah. Yo entiendo que Evópolis las adelantó, entiendo que Renovación Nacional ya anunció que las va a mantener en las fechas, que es la misma fecha que las de la UDI. Sí. Yo tengo la impresión de que la UDI las elecciones se van a mantener y se van a hacer normalmente en noviembre, diciembre, hay que fijar bien la fecha ahí, eso va a ser el Tribunal Supremo o la Secretaría General. Y yo creo que las elecciones se van a producir en noviembre, diciembre. Yeah. Todavía no hay listas, pero yo estoy empujando el tratar de tener un proyecto alternativo a lo que hay hoy día. Ah, perfecto, ya. A ver. Yo fui secretario general de la UDI hace 4 o 5 años atrás, y luego fui a las elecciones. La primera vez que se presentó la senadora Andrés Selberg, yo estaba en la lista opuesta a ella y perdimos. Claro. Y en las elecciones pasadas yo apoyé a Javier Macaya y también volvimos a perder. Hemos trabajado en conjunto con la senadora, yo tengo la mejor relación del mundo con ella, he ayudado todo lo que he podido, siempre digo que sea todo lo que me piden, pero creo que es necesario un cambio, que es una nueva generación, que haya nuevas caras, y estamos tratando de parar un proyecto en ese sentido, que le haga sentido a la gente de la UDI y que después pueda también fortalecer a nuestro sector y ayudarnos a ganar las próximas elecciones presidenciales, con nuevas ideas, con nuevas caras, con una nueva manera de hacer política que sea un poquito más fresca, si tú quieres. Y así que en eso estamos, y ojalá que podamos levantar algo interesante para noviembre y ojalá que podamos ganar esa elección. Sí, en general son de diputados más jóvenes, ¿eh? Coloma, Macaya, estarías tú, en fin, es que en general diputado es como una nueva generación que es de recambio, ¿eh? Así que hay algo interesante que ver. Guillermo, bueno, ya estamos llegando al final del programa, el tiempo es así. Y entonces, se pasó volando. Y tenía una batería de preguntas, pero bueno, traté de hacer las más importantes. Un mensaje, yo le pido a todos los invitados un mensaje final, 30 segundos, en fin, 45 segundos, para la región, en fin, en general, o algo del tintero que se te quedó, un mensaje final. No, simplemente decir que en el contexto en el que estamos, es muy importante que todos pongamos de nuestra parte para poder salir adelante. Y en vista que solo tengo 30 segundos, decirlo. Las personas que puedan, quédense en su casa. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Las personas que sean empresarios, pequeños o grandes, que puedan hacer un esfuerzo por mantener su empresa rodando, sin despedir trabajadores, que lo hagan. Este es el momento de los sacrificios. Si acá hay personas que tienen familiares, amigos o vecinos sin pega y los pueden ayudar, que los ayuden. Estamos en un momento dramático. Chile va a retroceder, después nos vamos a recuperar, pero va a retroceder 10 años, 15 años, 20 años en materia económica, de empleo. Gente que había salido de la pobreza va a volver a caer en la pobreza. Personas que habían construido algo van a tener que partir desde cero. Entonces se nos va a sumar esta pandemia, que todavía no sabemos cuándo va a terminar, con este problema económico. Este es el momento en que todos tenemos que poner de nuestra parte. Así que mi mensaje es solo de solidaridad. De que dejemos de lado las diferencias, miremos qué es lo que necesitan de al lado y tratemos de hacer lo que mejor podamos, lo que más podamos, por ayudarnos entre todos. Y eso parte por ser responsable en materia sanitaria, por quedarse en la casa y por seguir todas las indicaciones sanitarias para que este virus no se siga propagando. Ya, muy amable, Guillermo, muchas gracias nuevamente por la invitación, muy interesante. Hay muchos datos que también siempre analizar, por lo que tú nos has dicho, ¿cierto? Dar una idea de tus pensamientos y al sector que tú representas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y que te vaya muy bien también, a cuidarse. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos, Dios mediante, en una nueva emisión de Espacio Libre la próxima semana. Muchas gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.